Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. ¿Qué nos decía el último problema del día de ayer? Se construyó un condensador con dos placas de cobre paralelas de 200 centímetros cuadrados. Lo primero que dijimos fue que los centímetros cuadrados tienen que convertirse en metros cuadrados. Están separadas por aire, ojo ahí, si es por aire, vimos de que la constante dieléctrica es la misma, se mantiene el épsilon en 8,85 por 10 a la menos 12. Por eso lo coloco ya directo en el ejercicio. Y están separadas una distancia de 4 milímetros. Entonces aquí ya también tengo que darme cuenta que la fórmula me indica, y eso está aquí en los paréntesis, las unidades. Superficie en metros cuadrados y distancia en metros. Entonces también debemos de transformar esos 4 milímetros. Y prácticamente serían los tres datos que nos otorga el ejercicio. Nos pide, obviamente, calcular la capacidad. ¿Qué nos dice la fórmula? Bueno, la fórmula nos dice lo siguiente. Voy a ponerla en color verde para diferenciar la fórmula. Nos dice que la capacidad va a ser igual a la constante dieléctrica, que está representada por el épsilon, que multiplica la superficie en metros dividido para la distancia, perdón, metros cuadrados dividido para la distancia en metros. ¿Ahí? Entonces, todos esos parámetros ya los tenemos. El problema pasa porque no tenemos las unidades correctas. Entonces, ahí lo que vamos a realizar es las conversiones del caso. Primero, para transformar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, realizamos una división. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto es la división aquí? Si fuera de centímetros a metros, debería ser por 100. Pero como hablamos de centímetros cuadrados y metros cuadrados, ¿por cuánto sería la división? Ya no sería por 100. Como hablamos de unidades o de medidas al cuadrados, se duplica, ojo, se duplica la cantidad de ceros. Aquí sería 2 ceros más. Sería 10.000. Ojo con eso. Le pongo otro ejemplo. Si fueran 200 centímetros cúbicos a metros cúbicos, la división, ya sé que de centímetros a metros es 100, pero como ahora las unidades están al cubo, obviamente ya no duplico, sino que triplico la cantidad de ceros. Entonces serían 2 ceros y 2 ceros. 1.000.000. Simplemente esa es la lógica. Usted parte con la base, que es de centímetro a metro, que es una división para 100, y luego, en función de los exponentes, usted va o duplicando o triplicando la cantidad de ceros. Si hablamos de unidades al cuadrado o hablamos de unidades al cubo. Esa sería la única diferencia ahí. Sí, por si acaso lo aclaro. Entonces, ¿cómo nos queda este ejercicio? Tendríamos que dividir para 10.000 los 200 centímetros cuadrados y ya luego los 4 milímetros para convertirlos en metros los dividimos simplemente de forma directa para 1.000, porque sería ese el proceso para poder convertir de milímetros a metros. ¿Cómo nos quedarían esos valores para poder presentarlos? Primero, la superficie. Vamos a colocar aquí la superficie, cuánto nos da, y la distancia, cuánto nos da, ya con la conversión, ¿no? Ayúdeme ahí. ¿Cuánto nos da la superficie y la distancia? Excelente, la superficie nos da 0,02 metros cuadrados. Ya tiene la distancia, ¿cuánto nos da? Dele, dele, vamos, trabajemos. La distancia de nos da 0,004 metros, como nos decía por ahí los compañeros en el chat. Ya con estos datos podemos aplicar la fórmula. Entonces nos queda el épsilon, ya sabemos que es el mismo porque dice que es de aire, 8,85 por 10 a la menos 12, multiplicado por la superficie, que es 0,02, dividido para la distancia, que es 0,004. Ahí aplicamos esa fórmula y obtenemos la capacidad
de nuestro condensador. Vamos a aplicar la fórmula para analizar el resultado. ¿Cuánto nos da? 8,85 por 10 a la menos 12 multiplicado por 0,02 dividido para 0,004. ¿Alguien que me ayude por ahí con la respuesta, por favor? Al aplicar la fórmula nos da 4,425 por 10 a la menos 11 faradios. Esto, para llevarlo a micro, nano o pico, me doy cuenta de que esto es muy cercano al menos 12 de picofaradio. Entonces, por eso recorro la coma y me da 44,25 por 10 a la menos 12 y esto es igual a 44,25 picofaradios. Como les decía, la respuesta es tan válida en faradios como en picofaradios, porque no nos han especificado en el ejercicio cómo presentar la respuesta. Si el problema me dice cuántos picofaradios es el condensador, ahí sí debo de irme por este lado. Si me especifican el tipo de respuesta en lo que es unidades, ¿no? Con sus múltiplos. Eso sería todo el detalle. Este problema tiene una particularidad. Vámonos a la pizarra y leamos esa particularidad. Habilitemos aquí el ejercicio. Déjenme hacer un poquito más grande el ejercicio. Ahí. El segundo problema me dice que calculemos la superficie S de un condensador de 400 picofaradios, ya tenemos aquí el dato en la pizarra, que tiene una constante dieléctrica igual a 6 y el espesor de 0,02. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que el capacitor son dos placas, que en el centro tiene un dieléctrico. Quiere decir que esta constante es igual a 6 y el espesor de este dieléctrico es 0,02 centímetros. ¿Y qué dato me está dando el ejercicio con este espesor de 0,02 centímetros? Como este es el espesor del dieléctrico, también va a ser la distancia entre placas, la distancia D. Entonces, ahí nos está dando otro parámetro del ejercicio, que sería en este caso la distancia D. Nos dice que tiene una distancia D igual a 0,02 centímetros. Y ojo, tiene una constante dieléctrica de 6. Recuerde que nos decía que la constante dieléctrica, cuando ya aparece un valor, es igual a la multiplicación de esta nueva constante por la constante dieléctrica del vacío. Anotemos también la constante dieléctrica del vacío, para no olvidarnos. Nos dice que es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Y prácticamente tenemos los parámetros para poder trabajar. Obviamente, lo mismo, conversiones de unidades previo al desarrollo del ejercicio. En este caso, estos centímetros lo transformamos a metros y adicional, este picofaradio lo transformamos en faradio. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente, bueno, empecemos con la capacidad, que es la más rápida. Para colocar 400 picofaradios en faradios, simplemente yo digo que esto es 400 por 10 a la menos, ¿cuánto? Picofaradios. ¿Cuánto era? ¿Se acuerda? Revise. Perfecto. Para picofaradio, 10 a la menos 12. Y ahí ya tenemos en faradios. Simplemente eso. El valor original no cambia. Le agregamos es la base con el exponente. Luego, 0,02 centímetros para llevarlos a metros, simplemente lo vamos a dividir para 100, porque de centímetros a metros dividimos para 100. ¿Cuánto nos da? En este caso, la distancia nos dice que esto es igual a 0,0002 metros. Ahí. Voy a volver a borrar esto por si acaso se confunde con el 9. Por si acaso, ahí, listo. 0,00002 metros. Ahí tenemos el ejercicio, repito, 0,0002 metros. Y podemos proceder a trabajar. Primero, la fórmula nos decía que la capacidad C es igual a una constante E que multiplica la superficie S dividido para D. Aquí, obviamente, lo que no tengo es la superficie S. Voy a despejarla. Esta constante pasa a dividir y esta distancia D pasa a multiplicar.
¿Cómo me queda? S es igual a la distancia por la capacidad dividido para la constante dieléctrica. Simplemente estoy despejando. Repito, el épsilon está multiplicando, pasa a dividir, y la distancia que está dividiendo pasa a multiplicar a la letra C. Y ahí ya podemos comenzar a reemplazar valores. Primero, distancia 0,0002 metros por la capacidad 400 por 10 a la menos 12. Y todo esto dividido para el épsilon. Y aquí, ojo, hay que realizar el épsilon. Es esta multiplicación. ¿Cuánto vale E sub R? Vale 6, porque es nuestra nueva constante. Multiplicado por la constante del vacío. 8,85 por 10 a la menos 12. Y ahí tenemos nuestra fórmula completa. La superficie me dicen que es igual a 1,506 por 10 a la menos 3. Primero, unidades. Recuerde, la superficie era metros cuadrados. Este numerito yo lo puedo escribir obviamente como 0,0015 metros cuadrados. Es exactamente lo mismo. La rigidez dieléctrica de un aislante es la mínima tensión a la que un aislante se perfora por unidad de longitud. Se suele medir en kilovoltios sobre centímetros. Aquí, bueno, ¿qué es la rigidez dieléctrica? Cuando hay tormentas eléctricas, por ejemplo, y caen los rayos, esa energía eléctrica rompe, ¿sí? Lo que se llama el dieléctrico del aire. ¿Por qué? Porque si usted está a 1 metro de un tomacorriente, usted no se electrocuta. Porque obviamente la energía no va a pasar por el aire. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente energía, potencia para poder pasar. Pero, ya cuando hablamos de una tormenta eléctrica, obviamente ya es mucho mayor esta energía y ahí sí ya es capaz de romper el aislante que tiene el aire, ¿no? Entonces aquí arriba nos dice que la rigidez dieléctrica del aire oscila entre 0,4 y 3 megavoltios sobre metros. Y eso va a depender de la presión atmosférica, obviamente, del lugar, ¿no? Donde se haga el experimento, donde se desarrolle este evento. De ahí hablamos de lo que es la carga y la descarga de un condensador. Aquí queda una animación sobre la carga y la descarga y explicamos brevemente cada una de las dos. La carga del condensador obviamente hace alusión a cuando se aplica una fuente de voltaje y de inmediato las cargas eléctricas se distribuyen en las dos plaquitas del condensador. Como lo dijimos anteriormente, se van a dividir en positivas en un lado y en negativas en otro lado. Eso sería la carga. Y la descarga simplemente se da cuando conectamos una carga, en este caso puede ser una resistencia, como vemos ahí. ¿Y qué va a pasar en este caso? Pues ahora esas cargas positivas negativas se van a comenzar a mover, ¿sí? Para poder compensarse, para volver al estado inicial. Entonces, esa sería la carga y la descarga de un condensador. Pero algo importante, cuando ya se carga el condensador, ya el condensador no mueve más electrones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se está cargando hay una corriente eléctrica, pero ya cuando se termina de cargar la corriente desaparece. ¿Por qué? Porque ya se cargó, ya los electrones llegaron, ya no hay más, no se mueve nadie. Asimismo, cuando se descarga, cuando empieza la descarga, existe una corriente que va a durar ¿hasta cuándo? Hasta que se compense las cargas positivas negativas. Después de eso se acabó, no hay más voltaje ni corriente. Eso se representa con la gráfica que vemos en la parte inferior, la carga y la descarga, que es una curva que hasta un cierto punto va creciendo y luego ya no crece más. Y así mismo la descarga, es una curva que va decreciendo hasta cierto punto donde ya no decrece más, ¿sí? Esa sería la carga y la descarga de un condensador. Ahora,
Para la carga y la descarga tenemos también un cálculo importante que nos dice lo siguiente. El tiempo de carga y de descarga está dado por, obviamente, la capacidad y la resistencia con la cual se está descargando o cargando, porque también ahí depende, por ejemplo, los cables tienen resistencia y eso también influye en la carga y la descarga. Entonces nos dice que la fórmula es 5 multiplicado por la resistencia y la capacidad. Al producto de RC, de la resistencia por la capacidad, se le llama tau. ¿Sí? Tau con este simbolito, esta T minúscula. No es la T minúscula convencional como la tiene tiempo, cuidado, es distinta. Y a esta se le llama la constante de tiempo del circuito. O, en otras palabras, el tiempo es 5 por R por C. Y si tau es RC, el tiempo es igual a 5 por tau. Simplemente es un cambio de nombre a la variable para en lugar de escribir 5RC, directamente 5 tau. Y ya con esa formulita podemos presentar estos dos problemas, que obviamente van a quedar asimismo para la próxima sesión. Así que quedan en el video los problemas. Con esa formulita que está arriba, intente resolverlos y los estamos revisando la próxima sesión. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.